En las primeras horas del 13 de enero de 1977, un avión de carga de Japan Airlines se prepara para despegar desde Alaska rumbo a Japón. No transporta turistas ni ejecutivos. A bordo van miembros de la tripulación, 2 manejadores de ganado y una carga muy inusual. Ganado. Es una operación nocturna, larga y fría, aparentemente rutinaria. Una más entre esas complejas rutas de carga transpacíficas que conectan Estados Unidos con Asia. Pero algo en este vuelo no cuadra. Incluso antes de que la aeronave entre a la pista, ya hay señales de alerta. Hay comentarios sobre hielo. Hay una situación meteorológica delicada, y lo más grave de todo, el capitán no parece estar en condiciones de volar. Aún así, el proceso continúa. Lo que ocurre a continuación convertirá este vuelo en uno de los casos más impactantes de la historia de la aviación comercial. 13 de enero de 1977. Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Alrededor de las 5 de la mañana, la misma aeronave llegó al aeropuerto procedente de Washington sin ningún problema. Ahora espera a su nueva tripulación para operar el tramo final del vuelo hacia Japón. La ruta planificada del vuelo comenzaba en el Aeropuerto Internacional Grand County en Moses Lake, Washington, desde donde la aeronave había despegado hacia el Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska para una escala técnica. Allí debía reabastecerse de combustible, realizar un cambio de tripulación y luego continuar hacia su destino final, el aeropuerto de Haneda en Tokio. Se trataba, por lo tanto, de una operación de largo recorrido dividida en etapas, algo común en los vuelos de carga intercontinentales de esa época. Anchorage presentaba esa mañana un entorno invernal claramente delicado. Los documentos describen frío intenso, visibilidad reducida y condiciones favorables para la formación de hielo. La aeronave permaneció en tierra esperando a la tripulación de relevo durante la escala. Y durante la inspección visual, se detectó hielo en las paletas guía de entrada del motor, en las góndolas y en los conos de admisión de los motores. Un mecánico recomendó expresamente que la siguiente tripulación utilizara el sistema antihielo del motor. La aeronave involucrada era un McDonnell Douglas DC-8-62F, matrícula JA-8054, una versión de carga del conocido reactor cuatrimotor de largo alcance fabricado en Estados Unidos. El DC-8 era una aeronave robusta diseñada para operaciones intercontinentales, y en su variante de carga podía transportar mercancía pesada o voluminosa en rutas muy largas. En este caso, estaba equipado con 4 motores Pratt & Whitney JT3D, una configuración clásica de la época, y era totalmente capaz de realizar una operación transpacífica como la que iba a llevar a cabo esa madrugada. Esta aeronave específica había sido fabricada a finales de 1971 y entregada a Japan Airlines en 1972. En el momento del vuelo, había acumulado alrededor de 19.744 horas de vuelo, con unas 45 horas desde su última inspección de rutina. La operación estaba a cargo de Japan Airlines, conocida internacionalmente como HAL, una de las aerolíneas más importantes de Asia. Además de sus vuelos de pasajeros, la compañía también operaba servicios de carga de larga distancia, incluyendo rutas entre Estados Unidos y Japón. El vuelo 1045 formaba parte de ese tipo de actividad logística internacional, estrechamente vinculada al transporte de mercancías, y en este caso específico, de ganado destinado al mercado japonés. Había 3 tripulantes en la cabina. A los mandos estaba el capitán Hugh L. Mars, estadounidense, de 53 años, un piloto muy experimentado que había acumulado 23.252 horas de vuelo, de las cuales 4.040 eran en el DC-8. El primer oficial era Kuniko Akatani, un piloto japonés de 31 años con 1.603 horas totales, incluyendo 1.208 horas en el DC-8. El ingeniero de vuelo era Nobumasa Yokokawa, un tripulante japonés de 35 años con 4.920 horas como ingeniero de vuelo, de las cuales 2.757 horas eran en el DC-8. Los 3 contaban con licencias y habilitaciones vigentes. Además de la tripulación, había a bordo 2 manejadores de ganado, ambos japoneses. No formaban parte de la tripulación de vuelo y no tenían funciones aeronáuticas, pero acompañaban la carga viva que transportaba la aeronave. Así que, en total, había 5 personas a bordo. No había pasajeros convencionales. La carga consistía en ganado vivo, unas 56 cabezas. Era un cargamento especial que requería espacio, peso adecuadamente distribuido y una operación coordinada. Mientras tanto, la nueva tripulación descansaba en el hotel. El plan era despertarlos alrededor de las 3:30 de la mañana, salir en taxi hacia el aeropuerto cerca de las 4:30 de la mañana y prepararse para la salida transoceánica. Y es precisamente durante ese trayecto cuando surge uno de los elementos más inquietantes de este caso.
El taxista que llevó a la tripulación declaró posteriormente que el capitán Hugues Lemars le preocupó profundamente. Lo vio con el rostro enrojecido, mirada vidriosa, habla confusa e incoherente, movimientos bruscos y poco coordinados, e incluso dijo que tuvo dificultades para salir del vehículo y tuvo que apoyarse en la puerta para mantener el equilibrio. El conductor estaba tan alarmado que pidió a su despachador que notificara al aeropuerto. Poco después, aproximadamente a las 4:58 de la mañana, el centro de despacho de taxis llamó al agente de operaciones de la compañía de mantenimiento contratada y le informó que uno de sus conductores acababa de transportar a un capitán de HAL que parecía estar enfermo o intoxicado. Esa advertencia, por lo tanto, llegó antes de que el vuelo partiera. Más tarde, alrededor de las 6:20 de la mañana, también se informó de esa conversación al supervisor de mantenimiento de línea de HAL. Pero para entonces, la aeronave ya estaba prácticamente lista para partir. Nadie detuvo la operación. Nadie verificó la condición del capitán. La tripulación abordó la aeronave alrededor de las 5:15 de la mañana. A las 6:09 de la mañana, comenzaron las listas de verificación previas al arranque. La conversación registrada por la grabadora de voz de cabina muestra un ambiente que, al menos en la superficie, parece rutinario. Se verifican las señales de tierra. Se confirma que la aeronave está lista para el arranque de motores, y se completan los pasos de la lista de verificación. En medio de esa aparente normalidad operativa, aparece un detalle muy importante. Desde la cabina, se escucha una discusión explícita sobre hielo en los motores, y se oye una instrucción para activar el antihielo del motor porque había hielo en las paletas guía de entrada del motor. Poco después, mientras la aeronave comienza a prepararse para el movimiento, la grabación continúa mostrando una secuencia aparentemente normal. Se confirma que la calle de rodaje está despejada, se solicitan verificaciones de controles, y se revisan los movimientos de los mandos. En un momento de la grabación, también se escucha una referencia al clima. Alguien comenta que el ATIS reportaba 1/4 de milla de visibilidad. Esta no es una cabina despreocupada por su entorno, todo lo contrario. El mal tiempo está presente en la conversación. Es de noche, hace frío, la visibilidad es escasa, y la aeronave ha estado en tierra bastante tiempo en un entorno favorable a la acumulación de hielo. Todo eso añade presión a una salida que ya era delicada de por sí. A las 6:32 de la mañana, el vuelo solicita rodaje. El control de anchoraje responde autorizando a Japan Air 8054 hacia la pista 24 izquierda. La aeronave entonces comienza su movimiento nocturno por el aeropuerto. Un enorme carguero DC-8, pesado, lleno de combustible para el tramo transoceánico, y transportando decenas de cabezas de ganado vivo en su interior, moviéndose entre las luces de la rampa y las calles de rodaje heladas en una oscura madrugada de Alaska. En la cabina, sin embargo, no todo es visible desde fuera. El verdadero problema no es solo el clima o el hielo, está sentado en los mandos. La aeronave continúa rodando y completa las verificaciones esenciales. En un momento durante el rodaje, la tripulación entra por error a la pista 24 derecha, cuando en realidad debían dirigirse a la 24 izquierda. La torre da instrucciones para corregir la situación. Hay varias comunicaciones. El controlador aclara dónde están, les indica que salgan de la pista equivocada y continúen hacia la correcta. No es una emergencia, pero es un episodio incómodo. Un traspié durante una fase de vuelo que debería estar completamente bajo control. Los motores aceleran y el DC-8 comienza su carrera de despegue. Despegaron sin ningún problema y comenzaron su largo viaje hacia Japón. La aeronave despega del suelo. Por un momento, parece que todo va a salir bien. El carguero logra despegar de la pista y comienza el ascenso inicial. Pero de inmediato, hay algo extraño en la actitud de la aeronave. El morro se eleva demasiado. El avión no proyecta la estabilidad limpia de un despegue sólido, sino más bien una sensación de esfuerzo excesivo, como si estuviera tratando de ascender más de lo que puede en ese momento. El primer oficial ordena, tren arriba. El tren de aterrizaje debe retraerse. Un segundo después, el ingeniero de vuelo rompe la rutina y emite una advertencia que ya suena a preocupación real. Estamos subiendo demasiado empinado. El comentario llega tarde, y llega cargado de tensión. No le gusta algo sobre la actitud de la aeronave. El ascenso no es limpio. No es cómodo. No es normal. Ya no están simplemente despegando. Están entrando en una zona peligrosa. El DC-8 continúa ascendiendo por unos momentos más, pero lo hace torpemente, bajo tensión. Segundos después, el ingeniero de vuelo grita una sola palabra que hiela la cabina. Pérdida. Al mismo tiempo, se activa el stick shaker. La alarma de pérdida comienza a sacudir la situación justo cuando apenas queda tiempo para reaccionar. Todo se desmorona.
El bataneo aerodinámico, ya presente unos segundos antes, da paso a la confirmación de que la aeronave ha cruzado el límite. El morro ya no puede mantener esa actitud. La sustentación desaparece. El DC-8 deja de volar. El impacto es brutal. La estructura se rompe. El carguero se desintegra, y casi de inmediato, estalla un gran incendio. La noche se ilumina de repente con las llamas. Los restos se dispersan a más de 200 metros. Todo termina en cuestión de segundos. El vuelo a Tokio nunca llega realmente a despegar. Pasa muy poco tiempo entre la aplicación de potencia y el impacto. Demasiado poco para comprender completamente lo que estaba ocurriendo dentro de la cabina. Lo único que queda es la certeza de que algo estaba mal incluso antes de la carrera de despegue. Algo en el ambiente. Algo en el comportamiento del capitán. Algo en esa cadena de pequeños detalles inquietantes que no detienen el vuelo, pero lo acompañan hasta el último segundo. Los equipos de bomberos y emergencia del aeropuerto llegaron al lugar aproximadamente 2 minutos después del accidente, lo que indica una respuesta bastante rápida por parte de los servicios del aeropuerto. Sin embargo, el impacto había sido devastador y la aeronave había quedado destruida por el choque y el incendio posterior. No hubo sobrevivientes entre las 5 personas a bordo. La carga viva tampoco pudo ser salvada. En otras palabras, aunque los equipos de emergencia respondieron rápidamente, el nivel de destrucción de la aeronave y la violencia del impacto hicieron imposible cualquier rescate efectivo. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué le pasaba realmente al capitán? La investigación del accidente fue relativamente clara en su conclusión principal. La aeronave no se estrelló por una falla mecánica repentina, sino porque entró en pérdida aerodinámica justo después del despegue. Y esa pérdida no tuvo una sola causa, sino la combinación de 3 factores muy graves. Las entradas de control del capitán, la presencia de hielo en la aeronave y el hecho de que el capitán estaba bajo la influencia del alcohol. Esto fue establecido expresamente por el NTSB en su informe final. Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron los restos de la aeronave, el clima, los testimonios previos al vuelo y también las grabadoras de vuelo. El CVR permitió reconstruir la preparación de la salida y los últimos minutos del vuelo. Mientras que el estudio del rendimiento del DC-8 y las simulaciones ayudaron a explicar por qué la aeronave perdió sustentación tan pronto después del despegue. El primer gran foco de la investigación fue la condición del capitán. Después del accidente, las pruebas toxicológicas revelaron una concentración de alcohol en sangre extraordinariamente alta, alrededor del 0.3%, una cifra completamente incompatible con la operación segura de una aeronave comercial. Además, varios testigos ya habían descrito síntomas muy claros antes del vuelo. Habla confusa, movimientos torpes, mirada vidriosa y dificultad para mantenerse firme. También se supo que hubo una advertencia telefónica al aeropuerto indicando que un capitán de HAL parecía estar borracho, pero nadie detuvo la operación. El segundo gran factor fue el hielo. La investigación concluyó que las condiciones en anchoraje favorecían claramente su formación. Aunque durante la inspección inicial se habló de hielo en partes de los motores y no se reportó hielo visible en las alas, cálculos posteriores mostraron que podría haberse formado escarcha o hielo en superficies críticas durante el tiempo en tierra. Y eso es muy importante porque incluso una capa muy delgada puede afectar gravemente la aerodinámica de una aeronave durante el despegue. Dicho de forma simple, cuando una ala está limpia, genera la sustentación esperada. Pero si aparece hielo o rugosidad en el borde de ataque y la superficie, el ala pierde eficiencia. Eso significa que la aeronave puede entrar en pérdida antes de lo normal, con menos margen y mucho más fácilmente. El NTSB incluso calculó que, para reproducir lo ocurrido, el rendimiento del ala tuvo que haberse reducido significativamente, al punto de que el DC-8 habría entrado en pérdida a un ángulo de ataque menor de lo habitual. El tercer elemento fue el propio manejo durante la rotación y el ascenso inicial. La investigación determinó que hizo entradas de control excesivas, llevando a la aeronave a una actitud de morro arriba demasiado pronunciada. En condiciones normales eso ya podría haber sido peligroso, pero con el hielo reduciendo el margen aerodinámico, el riesgo se volvió fatal. En resumen, la aeronave despegó, ascendió demasiado agresivamente, perdió velocidad y entró en pérdida casi de inmediato. El NTSB también examinó si había existido una falla técnica mayor que pudiera explicar por sí sola el accidente, pero no encontró evidencia de un mal funcionamiento catastrófico antes del impacto que justificara la pérdida de control. El enfoque se mantuvo claramente en la combinación de factores humanos y contaminación por hielo. Otro aspecto muy importante fue la responsabilidad del resto de la tripulación. El informe no atribuyó la culpa únicamente al capitán. También identificó como factor contribuyente que el resto de la tripulación de cabina no impidiera que intentara realizar el vuelo.
Es un punto duro, pero muy revelador. Hubo señales de advertencia previas. Hubo un comportamiento extraño, y hubo personas que claramente sospecharon que algo andaba mal. Aún así, el vuelo siguió adelante. Así que la conclusión final de la investigación fue tan simple como devastadora. Este accidente no fue resultado de algún misterio técnico, sino de una cadena de decisiones inaceptables, un capitán borracho, una aeronave expuesta a condiciones de hielo, una rotación mal ejecutada, y una tripulación que no logró detener la situación a tiempo. Todo eso convirtió un despegue normal en una tragedia casi instantánea. Entre los cambios que siguieron, los documentos proporcionados señalan un mayor énfasis en el monitoreo del consumo de alcohol por parte de las tripulaciones de vuelo, la necesidad de procedimientos más sólidos para detectar el deterioro antes de un vuelo, y la importancia de una comunicación de cabina más asertiva cuando la seguridad está en juego. También se reforzó la lección de que el hielo, incluso en cantidades aparentemente pequeñas, puede convertirse en un enemigo mortal durante el despegue.